San Juan capítulo 21 y versículo 3. Escuchen este texto de la Biblia, palabra del Señor. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Algunos de ustedes han ido a pescar, y qué bien cuando se pesca algo. A nadie nos gusta fracasar en lo que emprendemos. A nadie le agrada que no le vaya bien en lo que hace. Mayormente cuando es algo que ha costado mucho trabajo, que ha costado desvelos, que ha costado un desgaste físico y una inversión de tiempo. No hay nada más frustrante en la vida del hombre que fracasar en lo que emprende. Y ciertamente la palabra de Dios hoy no es una promoción al fracaso, es más bien la solución que Dios nos da para tener buenos resultados en todo lo que emprendemos. Y Dios quiere que cada uno de nosotros en esta tarde nos demos cuenta qué se necesita para tener buenos resultados en todo lo que emprendemos. Hay muchas empresas en las que el hombre participa. No solamente cuando emprende algún negocio, hay relaciones, el matrimonio, por ejemplo. Es una nueva vida que se emprende. Pero ¿cuántos fracasos hay en esa empresa? Y muchas veces, por no tomar en cuenta las indicaciones de la palabra de Dios, siempre que hay fracaso, es por no tomar en cuenta las indicaciones, las advertencias que Dios da por su palabra. Y Dios quiere que nos demos cuenta que necesitamos. Sin Dios, todos nuestros esfuerzos serían en vano. El salmista decía: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Muchas veces nos lanzamos a hacer algo, cosas importantes, sin tomar en cuenta a Dios. Y pasa el tiempo y todo se ve oscuro. Parece que no va a amanecer. Alguien pudiera decir, bueno, hablando de aspectos físicos, hablando de aspectos materiales, ya tengo mucho tiempo en este negocio y no me funciona. Hasta que pierde la esperanza y, como dicen por ahí, y luego tira la toalla. Y viene tiempo de frustración, tal vez de fracaso. Yo no sé cómo vemos en esta ocasión a los discípulos de Jesús. Jesús, su maestro, ha muerto. Y mientras Jesús está con ellos, físicamente, hay solución para todas las cosas. Había necesidad de alimentar a 5,000 personas y nadie sabía cómo hacerlo. Pero ahí estaba Jesús. Jesús les dice: denles de comer a toda esta gente. ¿Pero cómo? ¿Con qué? ¿Cuánto se necesita para 5,000 platillos de comida? Y eso solamente contando a los hombres, porque la Biblia dice que sin contar a las mujeres y a los niños, porque en ese tiempo las mujeres todavía no contaban, ni los niños ni los esclavos, solamente los hombres. Después alimentó a otros 4,000, y los discípulos sabían que estando Jesús con ellos no faltaba nada. Pero luego ven la crucifixión. Jesús ha muerto, pero como era el Dios manifestado en carne, se levanta de la tumba, sale y se presenta a los discípulos. Ellos no se dan cuenta que es Jesús que ha resucitado. Están desanimados, están tristes. Su maestro ya no está con ellos. Ellos lo quieren ver. Y es en esa circunstancia de necesidad, de crisis,
de tristeza, en que Pedro les dice a sus compañeros: regreso a mi antiguo oficio, no me queda otra alternativa, lo único que sé es pescar. Así que les dice a los demás: regreso a la pesca. Jesús los había llamado para decirles: vengan, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Estaban convencidos, ahora son pescadores de hombres. Las redes, los barcos habían quedado abandonados, pero ahora hay una crisis. Pedro, que es el líder del grupo, decide regresar. Inmediatamente los demás le dicen: nosotros también vamos contigo. Y salieron. La Biblia dice que embarcaron, echaron sus redes. Y miren, la Biblia dice que pasaron toda la noche y no pescaron nada. Toda la noche trabajaron sin resultados. No pescaron nada. A veces quisiéramos que, como hijos de Dios, todas las cosas se nos presentaran así como en charola de plata. Tenemos que pasar por pruebas y Dios solamente nos quiere aprobados. Y desde el momento en que los discípulos y ahora nosotros decidimos seguir al Señor, empiezan las pruebas. Y una de las pruebas más importantes que el Hijo de Dios debe pasar es la prueba de la fe. Hoy en las iglesias se habla mucho de fe y hay mucho conocimiento acerca de la fe, pero hay muy poca práctica de fe. La vida del reino de Dios es una vida de fe auténtica. Esa fe auténtica fue cambiando con el tiempo hasta llegar a convertirse solamente en una fe teológica. Somos expertos en la teología de la fe, pero Dios quiere vernos caminando en fe. Por eso nos presenta pruebas y muchas veces permite al diablo que en algún área de nuestra vida nos afecte para que de esa forma nosotros avancemos en fe. Y el diablo siempre ha querido demostrarle a Dios que sus hijos fallamos con respecto a la fe. Lo que a mí nunca me ha gustado, ni me gustará, es que Dios autorice al diablo para hacernos daño. Pero vemos a un Satanás a través de la Biblia encontrándose con Dios y le dice algo así en mi versión: ¿me das permiso de tocarte a Job para demostrarte que su fe no es auténtica? Y lo que no me ha gustado a mí es que Dios le dice: hazlo, te permito, nada más no lo mates, nada más respeta su vida. Y Satanás, ni tardo ni perezoso, empezó por las cuestiones físicas, por las cuestiones materiales, por lo que más nos duele en ocasiones, que es cuando nos falta el dinero. Cuando parece que Job está casi en la ruina y se mantiene firme, entonces Dios lo bendice mucho más que antes, porque ha demostrado su fidelidad a Dios. Así es la vida cristiana. Quisiéramos predicar un evangelio de esos que se predican en abundancia, donde solamente se habla de prosperidad sin emprender nada, solamente porque Dios nos ama. Pero la palabra de Dios es diferente. Y aquellos pescadores profesionales durante toda la noche no pescaron nada. Mi hermano, mi hermana, si quieres ser un hijo o una hija de fe, alguien agradable a Dios, tienes que pasar las pruebas. Por esto estamos aquí en la tierra. Es el campo de pruebas para el cristiano. No podemos estar aquí sin las pruebas. Y la fe nunca va a coincidir con la razón. A veces queremos someter la fe a nuestro razonamiento humano y no coincide, porque la fe es
algo espiritual que nos da grandeza. Y la grandeza es algo de Dios. Es el crecimiento que Dios da a sus hijos. En eso estuvo ocupado el Señor durante 3 años y medio con un grupo de 12 personas, hasta que tuvieran la grandeza divina en ellos, para luego decirles: ahora sí, hagan discípulos, hagan gente como ustedes, con grandeza. Miren cómo nos equivocamos en las iglesias en esto. Lo que nos surge, lo que queremos inmediatamente son números, ser grandes numéricamente. Y los programas de discipulado funcionan. Y el hermano sin grandeza, sin fe, sin amor, sin piedad, sin obediencia a la palabra, hace discípulos. Pero el resultado es que antes en la iglesia había 100 malos y después hay 200 o 500 malos. Así funciona. Por esto Jesús esperó todo ese tiempo, y cuando ha resucitado, entonces se presenta ante ellos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora sí, ya habían pasado todas las pruebas, pero ahora nos encontramos con una situación de desánimo. Y Jesús, ahora resucitado, los hace pasar por esta última prueba. El líder había decidido mal, y todos los demás juntamente con él habían decidido mal. Regresaron a su antiguo oficio y no tienen buenos resultados. Y yo veo a Jesús, alguien que quiere que ellos estén seguros de lo que creen. Yo creo que él mismo ahuyentó a todos los peces para darles una lección. Porque Dios tiene todo el control. Él mismo hizo que aquellos discípulos pasaran por esa experiencia de escasez, de crisis, para que aprendieran la lección. Y al amanecer regresan a la orilla del mar sin un solo pez. Yo creo que hasta con hambre venían. Y todavía el Señor, para darles una enseñanza fuerte, se acerca a ellos, y ellos no lo identificaban todavía, y les dice: ¿tienen algo para comer? Mire, como cuando usted está pasando por alguna crisis y todavía se le viene otro problema más. Lo único que pasa ahí es que Dios lo está preparando para una dimensión de vida superior, pero debe creerle a la palabra del Señor. Dios quiere ver en sus hijos obediencia a su palabra, porque quiere vernos prosperar, y les hace ver que Dios es primero en todas las cosas. Yo no sé, mi hermano, qué experiencias usted tiene al respecto, pero la palabra de Dios dice que siempre que damos a Dios la prioridad, cuando Dios es primero, a veces son primero nuestras necesidades, y acudimos a Dios en una supuesta oración cuando estamos hasta el cuello de problemas, de necesidades, de crisis. Señor, ayúdame. Eso no es lo que Dios quiere. Los pensamientos de Dios siempre son de bendición para nosotros, pero tenemos que hacer lo que Él dice, aunque al razonamiento humano le parezca absurdo. Lo importante de todo el mensaje está aquí. ¿Qué haría usted, mi hermano, si sabe hacer las cosas y no le han resultado, y alguien se acerca para decirle cómo, y a su razonamiento humano lo que le está diciendo es absurdo? Pues aquellos han luchado, han navegado toda la noche sin pescar nada, y cuando Jesús les pide algo de comer y ellos no tienen, entonces les da una orden y les dice: echad la red a la derecha de la barca. Si usted anduviera ahí, mi hermano, ¿no le parecería esta orden absurda? Todo queremos hacer por la razón, y Dios quiere que lo hagamos por la fe. Y la fe es esa certeza de lo que se espera, y es esa convicción de lo que no se ve.
¿No le parece absurdo que Dios nos pida algo que aparentemente no tenemos? Que le pida un pez a unos pescadores que no han pescado nada. Yo diría que es de lo más absurdo, pero la palabra de Dios sigue diciendo: buscad primeramente el reino de Dios. Si buscas primero el reino de Dios, Él está dispuesto a satisfacer todas tus necesidades. En los tiempos del profeta Elías, había una viuda pobre, y la Biblia dice que Elías, con hambre, llegó a la casa de esa viuda, y cuando le dice a la viuda: ¿tienes algo que me des para comer? Aquella viuda le contestó y le dijo: lo único que tengo es un puñado de harina para hacer una torta para mi hijo y para mí, y después morir. ¿Saben la respuesta del profeta Elías? Haz eso que dices, haz la torta y dame primero a mí. Lo más absurdo que podemos escuchar. Viendo la necesidad de aquella mujer y la necesidad de un hijo, y que aquella mujer le está diciendo solamente una torta para mi hijo y para mí, y todavía el profeta le dice: bueno, pues me das la mitad a mí, y yo creo que de la otra mitad pues le das la cuarta parte a tu hijo y la otra te la comes tú. Pero viene la promesa: si lo haces así, yo te garantizo por la palabra de Dios que nada faltará en tu casa. Aquella mujer creyó, hizo la torta y se la dio al profeta. Y la Biblia dice que aquella familia, aquella casa fue bendecida grandemente. Nuestro razonamiento humano no puede entender todo eso. Nosotros creemos más fácilmente que tenemos a un Dios para que nos dé, para que nos ayude, para que nos sane, para que nos bendiga, porque ese es su trabajo. Y Dios quiere que identifique su presencia. Cuando vieron aquel resultado los discípulos de Jesús, que no pueden sacar las redes de tantos peces, entonces Juan identifica a Jesús y le dice a Pedro y a los demás: es el Señor. ¿Qué nos dice todo esto? Que aún en las crisis, mi hermano, mi hermana, Dios está ahí, y Dios está esperando que cada uno de nosotros obedezcamos su palabra. Hay algo muy importante que la palabra de Dios nos dice en esta hora: Dios se mueve por encima de las crisis. Mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios hoy nos dice que Dios está dispuesto a ayudarnos a tener buenos resultados en todo lo que emprendemos. Aquellos navegaron toda la noche y cuando estaba amaneciendo se dieron cuenta que no tenía nada. ¿Quieres tener buenos resultados en todo lo que emprendes? Dios le dijo a Josué: serás prosperado en todo lo que emprendas. Dios promete prosperidad si emprendes algo, no solamente porque Dios es bueno. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Dios le dice a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Dios está contigo donde quiera que vayas, pero nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo. Los que menos debemos quejarnos en el mundo somos los cristianos, los hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo. Gracias a Dios porque vamos avanzando en esa situación de vida. Y la palabra de Dios es la solución. Pero para que haya bendición, tiene primero que haber el cumplimiento de todas las condiciones. Tienes que emprender algo y obedecer la palabra de Dios para que seas prosperado. Porque la palabra del Señor es bendición. Bienaventurados todos los que oyen la palabra de Dios y miren,
no se queda esto ahí. Los que oyen y la obedecen y la guardan, dice una versión. Y en esta hora le decimos al Señor lo que Él quiere escuchar. Atenderé tu palabra y en obediencia, y seré prosperado porque es palabra de Dios. Y de esa forma, mi hermano, mi hermana, vamos adelante. Dios quiere bendecirnos y sus pensamientos, dice la Biblia, es palabra de Dios, son de bendición para nosotros. Y la palabra de Dios hoy nos dice: la obediencia es sobre todas las cosas. Obedeces y Dios te va a bendecir de acuerdo a las bendiciones de su palabra. Póngase en pie, mi hermano. Gracias a Dios, gracias al Señor por esta su palabra. Y damos un aplauso al Señor en esta hora, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué le parece si en esta hora le dice al Señor: estoy dispuesto a obedecer tu palabra? Y desde el momento en que yo me dispongo a obedecer tu palabra, las promesas de Dios se van a cumplir en mí, en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, y voy a ser prosperado porque es palabra de Dios. Levante sus manos y dígaselo al Señor: Padre, aquí estamos, hemos oído tu palabra es verdad, tu palabra nos garantiza buenos resultados en todo lo que emprendamos. Por esto, Señor, en esta hora, ante tu presencia, te decimos, Señor, de nuestra disposición para obedecer tu palabra. Recibe, Señor, estas palabras de tus hijos. Y desde este momento sé que está garantizado todo el triunfo, el éxito, la victoria, y los resultados están listos para disfrutarse, porque es tu palabra. Te bendecimos, Señor, te honramos. Bendito por los siglos. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias al Señor.